entre los demás, poder ser diferente entre los demás diferentes. Pero si sometemos a las personas a grupos donde todo se homogeneiza, pues entonces nadie puede ser diferente, todo el mundo tiene que renunciar a ser lo que es, a su peculiaridad, a su diferencia. Así es imposible diverger, es imposible crear y solo se va a poder consumir, que es para lo que tenemos un sistema aquí. Por tanto, el primer principio con el que nosotros trabajamos es el principio de generar espacios donde se pueda ser uno mismo, donde se reciba el mensaje de que ser uno mismo es valioso en sí, es válido, no hace falta nada más. Y en esos espacios donde se pueda ser uno mismo, que se reciba el mensaje de que lo que se es aporta riqueza a los demás. El segundo principio que creemos que necesita un niño desde que empieza en este mundo es poder jugar. Poder jugar, y aquí lo han dicho ya varias personas, para mí es sinónimo poder jugar, poder aprender, poder vivir, poder investigar, serían palabras más o menos sinónimas, pero poder jugar de verdad, porque la industria del ocio, la educación, se está encargando de que no puedan jugar de verdad. Nos venden actividades lúdicas, hay que sospechar cuando se habla de actividades lúdicas que son juegos manipulados. Y la mayoría de los juegos de los niños han sido tan manipulados históricamente que hoy en día no son reconocibles. Podemos pensar que juega un niño cuando está muy divertido y ya se está confundiendo juego con diversión, que es lo que nos venden también en el mercado. Un niño puede estar muy divertido con una pantalla, por ejemplo, y no está jugando, está siendo utilizado, seducido por la industria del ocio, que es verdaderamente creadora e innovadora. Pero ese niño que está siendo seducido no está haciendo ninguna conquista, porque yo diría que para poder saber qué es un juego, discriminar qué es un verdadero juego, habría que decir que un verdadero juego es el que procede de nuestro interior y que nos permite, con el que hacemos una conexión emocional con algo externo y nos lanza a su conquista, un concepto, un objeto, una relación. Sin embargo, si el objeto de juego procede desde el exterior, viene desde el exterior y nos seduce, ahí no hay ninguna conquista personal. Ahí, por tanto, yo no veo ningún juego real. Por tanto, yo diría que el juego es algo que tiene una dirección única, de dentro a fuera, no de fuera a adentro. El tercer principio, por tanto, si necesitamos ser nosotros mismos y poder jugar, y por supuesto juego para mí no es una actividad infantil, es una actividad humana, que se prolonga durante toda la vida de un ser humano, el tercer principio sería redefinir qué es lo que necesita un niño para poder ser uno mismo y para poder jugar. Y entonces habría que hablar de que necesita unas condiciones, un entorno que no inhiba estas posibilidades, sino que permita desplegarlas. Ese entorno, hay muchos autores que hablan de un entorno rico, un entorno preparado, pero a veces confundimos entorno rico y entorno preparado con otra forma de programar. ¿Qué más me da que se programe con ítems, con pan y huerta o con materiales? Si en el fondo, otra vez, es desde fuera decidir lo que una persona debe hacer y separarle de sus necesidades y equivocarle, confundirle totalmente. Necesitamos un espacio, un entorno rico, es verdad, pero nos olvidamos de que ese entorno rico son las personas con las que nos encontramos desde que nacemos. Es decir, los bebés, los niños, necesitan personas transparentes, apasionadas con lo que hacen y personas que no le condicionen ni ejerzan el poder sobre ellas, porque hay dos maneras, desde mi punto de vista, de entender el rol de los adultos. El rol de los educadores o acompañantes. O se ejerce el poder, y el poder puede ser autoritario o puede ser democrático, pero es ejercicio del poder. O se pone uno al servicio de los demás. En mi vida es verdad que tuve un momento
que me vi empujado a tomar una decisión. Y en mi encuentro con otras personas veo que también llegan a un momento en que tienen que tomar una decisión. ¿A quién sirven? ¿Al Estado? ¿A la dirección del centro? ¿A la ideología del centro? ¿Al grupo con el que van a trabajar, por ejemplo, un aula? ¿O a cada una de las personas que componen el grupo con el que van a trabajar? Y para mí esta fue realmente la decisión, trabajar con cada una de las personas. Y si estoy trabajando con un grupo, posibilitar que diverjan, es decir, que sean ellos mismos y que sus diferencias enriquezcan a unos y a otros. Por eso nosotros trabajamos siempre con grupos donde hay niños, hay adultos, para cualquier actividad, niños de diferentes edades, adultos con diferentes características, porque creando una estructura así, el grupo lanza un mensaje no verbal muy potente, del tipo que os decía al principio. No tienes más remedio que apechugar con tu diferencia. Y eso es poner los pies en tierra y poder dirigirte a donde necesites, sea cual sea tu necesidad. Por tanto, un entorno rico, entendido de esta manera, es el que permite un despliegue social, emocional, cognitivo, permite el juego y la conquista en todos estos terrenos. Ahora bien, hay que seguir definiendo el rol del adulto que va a estar con ese grupo de personas. Y ese rol nos viene definido fundamentalmente por una característica que va o a inhibir o a posibilitar el despliegue de sus capacidades. Debe ser una persona que tenga la capacidad de aceptar incondicionalmente a los demás, es decir, de no juzgarles en sus procesos, no juzgarles en su deriva personal, no imponerles sus necesidades. Así que es una persona que debe ser capaz de separarse y distanciarse emocionalmente de sí mismo para no proyectar sus necesidades. Esto significa una relación. La palabra servir, ponerse a servicio de los demás, sería lo que mejor definiría esto, pero a mí la palabra servir no me gusta por mi generación, tengo mis prejuicios. Todo esto me suena a servicio militar obligatorio, servicio social femenino, servilismo, así que prefiero utilizar la palabra asistir. Asistir no es colocarse delante de nadie y decidir a dónde tiene que dirigirse. Asistir significa colocarse detrás y esperar a que surjan necesidades, a que surjan demandas y reflexionar permanentemente cómo responder a estas demandas. Porque a lo mejor la mejor respuesta no son 1000 palabras, es una palabra. O la mejor respuesta no es ni siquiera una palabra, es otra cosa. Ponerse detrás, permitir que un grupo o una persona descubra sus necesidades, es posibilitar lo que nosotros entendemos por aprender en el sentido profundo del término, que no es algo que tenga un diagrama lineal y ordenado, sino todo lo contrario, es un diagrama arbóreo, laberíntico, con distintos niveles de complejidad que se van conectando entre ellos, porque procede a partir de necesidades básicas, de necesidades emocionales, de necesidades cognitivas, y procede a través de una herramienta que tenemos, que es nuestra capacidad del asombro. Nuestra capacidad de asombrarnos, de interesarnos, de sorprendernos. Y esto nunca se puede establecer desde fuera. Podemos además ser transparentes, no opacos, que es lo que un niño necesita, y tener pasiones, intereses. Podremos comunicar nuestra pasión, pero no en el contenido de esa pasión, porque entonces puede que estemos condicionando. Y un adulto que trabaja con un grupo de niños, o con un niño o una niña, debe plantearse trabajar para su autonomía, no para robarle autonomía, generar dependencia, que es lo que conocemos mayormente. Claro, todo esto precisa que un adulto que no ejerza el poder, que no quiera controlar, precisa confianza en la capacidad de los demás. No confianza desde la bondad de pensamiento, sino confianza desde el conocimiento profundo de la naturaleza humana y desde el conocimiento profundo de la actividad, del juego y del material que se tenga entre manos. Porque normalmente desconfiamos de la capacidad de los otros
y desconfiamos de la capacidad de los otros porque desconfiamos de nuestra propia capacidad. Si estamos los niños están permanentemente en el no puedo, y nosotros, lo decía Elena, no sé esto, no sé lo otro, es el mensaje que nos han lanzado. Este mensaje es un mensaje destructor, uniformador, es un mensaje de la planificación que se ha hecho con todos los seres humanos, porque nuestro sistema lo que pretende es controlarnos, no pretende que crezcamos, que seamos divergentes, creadores, porque molestaríamos muchísimo y el sistema no sería tan productivo como es ahora. Por tanto, nuestra forma de entender el aprendizaje sería posibilitar que cada persona pueda ser ella misma, que pueda jugar verdaderamente y que cuente con asistencia, con una persona que no la juzga, pero que le puede dar respuestas reflexionando permanentemente sobre cuál es la respuesta adecuada, sabiendo además que una persona que asiste a los demás es una persona que está en la permanente conquista de su propia libertad, en la permanente conquista de su propia autonomía, que no es fácilmente manipulable y que se equivoca permanentemente y es capaz de reflexionar sobre sus equivocaciones para sacar la pata después. Ser un educador perfecto es posible, ser impecable es posible. La impecabilidad existe en cada metedura de pata que hacemos transparentemente y la sacamos delante de aquel con el que la hemos metido para no culpabilizar al otro. ¿Sí? Bueno, nosotros con estos principios, con la formación que tuvimos para acceder a estos principios con Arno Ester, abrimos un taller de pintura, porque comprendimos que mientras se pensaba que pintar podía ser una capacidad propia de unas pocas personas privilegiadas, descubrimos que no, que hay una programación genética que nos permite a todos desplegar esta capacidad hasta límites desconocidos. Pero muy pronto pensamos, si estos principios los aplicáramos a otros materiales, a otras actividades, a otros aprendizajes que se supone que son posibles para todo el mundo, ¿a dónde no llegarían? Y por eso empezamos a repensar todos los juegos. ¿Cuál es el verdadero, como Arno había descubierto cuál y regenerado el verdadero juego de pintar? ¿Cuál era el verdadero juego de modelar, de construir, de bailar, de hacer música? Lejos de las actividades que se tienen actualmente y que son juegos degenerados, pero también aplicándolos a todos los aprendizajes. ¿Cómo puede ser el verdadero juego de aprender a leer y a escribir? O aprender fontanería, ebanistería o mecánica del automóvil. Es decir, ¿cómo se puede hacer el aprendizaje desde la necesidad, desde la pasión y desde la perseverancia, desde el esfuerzo también? Nuestro proyecto es este trabajo. Hay una parte pública que ofrecemos a los demás, pero hay otra parte privada que no ofrecemos a los demás. Bueno, me dio la vuelta como un calcetín, porque yo salía de magisterio y para mí el binomio enseñanza-aprendizaje era un dogma de fe. Y cuando me encontré con Arno descubrí que no era un binomio sino un antinomio, que la enseñanza no solamente no sirve para aprender, sino que dificulta y a veces impide el aprendizaje. Claro, esto me hizo modificar completamente mi forma de entender al otro, mi punto de vista, porque yo procedía de un conocimiento, digamos, del aprendizaje basado en los objetivos, basado en la programación, con todo lo atractivo que pudiera ser esto, pero descubrí que el enfoque para mí era erróneo, que el enfoque no podía estar en ser yo el centro de la relación educativa, sino que el centro tenía que ser ni siquiera el aprendizaje, sino el otro. El protagonista del aprendizaje, de la vida, son los que aprenden, los que crecen, los que viven, y los demás, lo que somos, o lo que deberíamos ser desde mi punto de vista, es servidores de esas personas, de su crecimiento y de su aprendizaje también. Bueno, hay que hacer una reflexión sobre un poco dónde estamos, aunque nuestra forma de entender esta relación, este tipo de relación, es una forma de entenderlo, es una forma de mirar al otro en el aquí y en el ahora, no en el futuro ni en la sociedad futura. Es decir, yo no entiendo
no es que no reflexione sobre ello, pero no entiendo muy bien el pensar cómo va a ser el mundo futuro. Yo entiendo mirar al otro limpiamente y detectar qué es lo que necesita y satisfacerlo. Pero también mirar al mundo, porque somos seres sociales y estamos en el mundo. Y entonces mi mirada lo que me permite es ver que uno de los factores que inhiben todas estas capacidades es precisamente la abundancia, el consumo, los objetos, lo que nos están vendiendo. Es decir, el mundo de la imagen que está parasitando a todos los niños y que les está impidiendo realmente jugar en uno de los juegos más complejos y más deteriorados, como es el juego de trazar. Pero es que desde el mundo del consumo se está invadiendo a los niños con objetos que se les vende con la idea de que estimulan su imaginación y la están anulando. Me refiero a toda la parafernalia de libros ilustrados para niños, con todo tipo de, me da igual, ilustraciones de buena o mala calidad, pero que están impidiendo imaginar. ¿Quién puede imaginar hoy en día un dragón? Nos vienen en la cabeza 1000 dinosaurios. ¿Quién puede imaginar un hada? ¿Quién puede imaginar? Pues no imaginamos más que estas princesas, hadas que Walt Disney ha sindicado, porque ahora salen en grupo. No se puede imaginar. ¿Quién puede imaginar un elfo? No se puede imaginar nada. Un niño puede estar pensando pues, incluso en un animal de una historia. En el momento en que le abramos un libro y aparezca ese animal ahí dibujado, se acabó su capacidad de imaginación. El mundo de los objetos, el mundo de las imágenes, impide construir el propio mundo. Y los niños necesitan construir su propio mundo a partir de un papel blanco, de una pared blanca, de un trozo de madera, no de elementos que están pensados no para satisfacer las necesidades de un niño o una niña, sino para hacer negocio. Hoy en día no se puede entender el mundo del juguete, el mundo de la literatura, sin hacer un análisis del mercado. Si no se analiza el mercado, sus intenciones, pues no entendemos nada. Entonces creo que la primera necesidad a la hora de pensar en un entorno rico necesario para un niño o una niña, lo primero es pensar en las personas que necesita, transparentes y apasionadas, y hacer limpieza de todo lo de alrededor. El arte puede aportar muchísimo. Yo no estaría aquí vivo si no hubiera tenido una intensa relación con el arte. Pero la educación artística no solamente no les aporta, sino que les roba todo tipo de posibilidades y de descubrimientos. No es lo mismo, no es lo mismo. Los niños y los adultos necesitamos de la belleza, necesitamos del arte, pero solo hay dos vías. Y para ellos solo va a haber dos vías, que son o crear, construir o consumir. Entonces, el arte también se puede pensar, ¿sirve para consumir? Hoy en día tampoco se puede hacer un análisis del mundo del arte si no se hace un análisis del mercado, porque no hay gran diferencia hoy entre vender lavadoras o vender arte. Y aquí en Bilbao se puede ver muy bien esto, yendo al Guggenheim. Pero el mundo del arte, el arte en sí, claro que aporta muchísimas cosas, pero haciéndolo con sentido común. Es decir, no, si vas un día, yo qué sé, a un museo y te has gastado una pasta en la entrada y vas con tu hijo, pues hombre, no quieras rentabilizar la entrada y patearte todo el museo con él, porque saldrá odiando el museo y las obras de arte y todo lo demás. No, vete a ver una cosa concreta de la que él ya tenga referencias, por ejemplo. Puedo contar una anécdota y es como el primer libro de arte al que mi hija accedió, por casualidad, porque trepó por la estantería y por fortuna no se le cayó encima, fue un libro de pintura francesa. Y cuando lo abrió, se encontró con una doble página donde había una reproducción de Géricault de la balsa de la Medusa. Como tenía ese tamaño tan grande, le impresionó y empezó a preguntar qué pasaba ahí. No sé si conocéis este cuadro, ¿sí? ¿Lo conocéis? Bueno, es un cuadro que hizo Géricault, que provocó un gran escándalo, porque fue un barco, la Medusa, que naufragó,
Bueno, se construyó una balsa a los supervivientes, pero hubo escenas de canibalismo. Bueno, al final quedaron muy pocos supervivientes. Pero en un momento dado, un barco de la Marina pasa a lo lejos y no les socorre, y esto provocó un escándalo, lo cual el papel del ejército, de la Marina en Francia, etcétera. Es un cuadro realmente donde se ven las escenas de canibalismo, los residuos, se ve gente que ya está muerta, gente enferma, se ve un poquito de humo a lo lejos. Bueno, tiene una historia este cuadro, y como mi hija era devoradora de historias, pues hablamos mucho de este cuadro. Así que como yo iba regularmente a París a trabajar con Arno, pues un día, cuando ya tenía pues una edad, pues la llevé también. Para ella fue la música del francés le impresionó, y decidí llevarla al Louvre. Pero claro, fuimos a ver el cuadro de Géricault. Claro, como ya tenía muchas referencias de ese cuadro y lo vio, y en vez de ser una cosa así, resultaba que era una cosa como esa pared, se quedó 20 minutos sin pestañear delante del cuadro y sin decir ni una palabra. Cuando pudo hablar, me dijo: Aita, ¿es el mismo cuadro que yo pienso? No se lo podía ni creer. Pero, a ver, ese cuadro, nada más. Bueno, tendría que hablar un poco más largo, pero asistir no es presencia, observación. Asistir es acción, acción concreta, acción que reúna una serie de características, que proceda de una espera, de la aparición de una necesidad o de una demanda, y jamás un adelantamiento. Por poner otro ejemplo, un profesor de instituto que se formó con nosotros, hablando del tema de aprender a leer y a escribir, nos decía: bueno, tú todo lo que dices parece muy claro, pero a mí no me funciona. Yo, es verdad que mi hija, que tiene 3 años, cuando me ve sentado leyendo el periódico, parece que esto le apasiona mucho. Viene, se sienta al lado mío con una revista o un libro, aunque sea al revés. Y en un momento dado me dice: Aita, ¿qué pone aquí? Y yo le contesto y se marcha corriendo, y hasta cabo de 15 o 20 días no vuelvo yo a verle ningún interés. Pero claro, interrogándole a este hombre y preguntando, al final conseguimos que nos respondiera. Y la pregunta era: bueno, pero cuando ella te señala una cosa para que tú le respondas qué es lo que pone, ¿qué te señala? Y él dice: la palabra casa. Vale, ¿y tú qué le respondes? Y en vez de respondernos directamente, se disculpa y dice: hombre, a mí me preocupa si va a leer o no va a leer. Y entonces, pues claro, le leo de punto a punto. Esto es adelantarse, ¿ves? Adelantarse. Vamos a ver, nosotros no podemos determinar de lo que es capaz alguien de aprender y dónde lo puede aprender, en qué espacio, en qué lugar. Solamente uno desde sí mismo. Por tanto, tenemos que dar respuestas que no roben descubrimientos, que no nos hagan adelantarnos a su maduración, a su capacidad, y que no le generemos un rechazo. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero es más complejo, es un oficio. Hay personas que educan en casa que para estos niños pienso que les ha caído una escuela 24 horas al día, y que menudo a ganancia. Hay otras personas que hacen educación en casa, pero realmente lo hacen porque tienen mucho miedo y quieren controlar muchísimo lo que hacen sus hijos, con quién se encuentran, lo que aprenden y lo que no aprenden, lo que piensen que pueden aprender en la escuela, terrible o no, y también menuda ganancia para estos niños. Y hay gente que hace educación en casa, pero que no debería llamarse así, porque hacen tienen una relación con sus hijos en las que les están abriendo al mundo con herramientas para poder enfrentarse al mundo, y no les están metiendo en una burbuja proteccionista. Hoy en día, tanto si se hace un tipo de educación como otra, tenemos que tener presente una dificultad, que no sé por qué tenemos mi generación y otras que vienen detrás, y es que hiperprotegemos a los niños. Y estamos haciendo, por un lado, una educación muy protectora y por otro lado, muy permisiva, y donde los niños no reciben un no nunca, ni hay una pequeña frustración nunca, y esto les convierte en personas muy débiles y muy inseguras. Otra vez, otro consumo diferente, cómodo, agradable, seductor, pero otro consumo que no permite cierta construcción. Depende a qué edad también. Creo que
cuanto más pequeño es un niño, necesita más cosas sensoriales, necesita tocar, necesita construir, pero con sus manos, con sus sentidos, oler, chupar, esto es lo que necesita. Y claro, estamos en un mundo en que busca un mercado, perdón, que busca satisfacer nuestra comodidad. Es más cómodo hacer cosas en casa, tener toda la información, que ir a una biblioteca, incluso cuando está lloviendo, que ir a hablar con una persona que conocemos y que cuesta, pues hay que hacer un esfuerzo para abordarla, para pedir permiso para hacerle preguntas, o incluso ir a donde alguien que sabemos que tiene un gran conocimiento y que está en una escuela y ir a ver si podemos establecer contacto con él. Es decir, Internet nos facilita las cosas, pero como nos facilitan tantas otras del mercado, no sé, yo puedo pensar que mi hijo pequeño necesita actividades sensoriales, necesita tocar, y necesita chupar, y puedo pensar, qué estupendo que pudiera tocar cortezas de árboles, de pinos resinosos, de castaños rugosos, de fresnos más lisos, de cerezos que tienen las fibras de otra manera, horizontal la corteza. Pero claro, no le voy a poner a chupar, porque va a querer chupar, además de tocar a mi bebé, al lado de un árbol que está en la calle, porque lo que va a chupar es plomo del tráfico, ¿no? Entonces le tendría que llevar al monte el domingo por la mañana. Pero es que el domingo por la mañana tengo que lavar el coche. Entonces viene el mercado y me da la solución, la manta multiactividad, que le coges, la pones en el suelo y ahí tiene un trocito de fieltro, un trocito de saco, un trocito de esto, y ya está esa experiencia, reducida la realidad, reducida la vida a 4 trocitos. Y también una variable ya es la silla multiactividad, que es lo mismo, pero trincado, para que no se pueda mover, con un telefonito de paso y tal. Es decir, continuamente, como somos cómodos, y esto nos atrae y nos atrapa, el mercado nos ofrece estas cosas. Las pantallas, pues lo mismo. Ahora, si damos pantallas muy pronto, fijaros que yo utilizo Internet, y mis hijas mayores lo utilizan como una herramienta de trabajo, pero si lo damos muy pronto no permitimos construir, ni tener experiencias de su capacidad. En un momento dado, todas las amigas de mis hijas tenían iba a decir un Malaguchi, no, ¿cómo se llama? Un Tamagotchi, perdón. Y ellas me pidieron un Tamagotchi, y yo dije que ni hablar, y la respuesta fue, constrúyetelo. Y entonces, pues ofrecimos tiempo y material para poder construir sus Tamagotchis. Y a base de cartón, para empezar, se construyeron uno tras otro. Tengo fotografías de esto todo archivado, cerca de 20 Tamagotchis que iban siendo cada vez más complejos. Llegó un momento en que me manifestaron su alegría por tener unos Tamagotchis mucho más divertidos que los de sus amigas, porque claro, si sus amigas tenían 7 funciones, dar de comer al perro, bañarle, no sé qué, estas tenían, primero, no un Tamagotchi para un animal, tenían osos, cerdos, jirafas, perros, de todo, y 24.000 funciones para cada uno. Habían descubierto los cables del teléfono de colores, las minas de bolígrafos ya gastadas, y entonces pantallas que cambiaban continuamente, todo tipo de botoncitos. Esto siguió con los móviles, que iban construyendo cada vez más elaborados y más complejos, hasta que llegó un día que incluso se construían las fundas, se las cosían, hasta que llegó un día que surgió una necesidad de ir a comprar una funda para el móvil. Y entonces, bueno, como ya sabían que podían construirlo todo, pues nos pareció estupendo que fueran a comprar a la tienda de enfrente pues una funda. Fueron a una tienda de enfrente de estas de muchas cosas y se fueron a comprar una funda. Pero claro, el que estaba allí en la tienda se empezó a poner nervioso porque no era un móvil estándar, las fundas no valían, y entonces estuvieron buscando, probando, hasta que ya, mirando el móvil, de repente se lo tiró y les echó de la tienda. Ellas vinieron indignadas, me decían, Aita, se cree que le queríamos bromear, nosotros no queríamos decirle ni engañarle, queríamos una funda nada más. Pensó que es que le habían estado intentando engañar con un móvil de cartón que parecía real y que le querían tomar el pelo, claro. Este proceso fue, desde mi punto de vista, muy importante para ellas, porque les permitió jugar durante un tiempo muy largo en el que yo veía paralelamente que la mayoría de sus amigas ya no podían jugar, solo podían consumir.
es una dificultad muy grande, y es que no hay continuidad entre la casa y la escuela. Y los educadores deberían estar completamente al tanto de lo que hacen cada niño en su casa. Y las familias deberían estar al tanto de lo que hace cada niño en el aula, y que pudieran estar asistiendo los dos a cada niño en sus derivas personales, en sus intereses, esta conexión. Nuestro rol es mirar atentamente a cada persona y detectar sus necesidades para colocarnos en un lugar en las que las satisfagamos sin robarles descubrimientos. No ponernos por delante decidiendo a dónde deben ir con propuestas, ideas, sugerencias, programaciones del tipo que sean. Vale, pues gracias.